Muy buenas noches, el placer de saludarlos y recibirlos de nuevo en esta casa, en la casa del Sistema Bursátil Argentino, para hablar hoy de qué? Del valor de la liquidez. ¿Cuánto vale tener la plata líquida y cuánto vale tener la disposición de la misma? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Obvio, usted ya me interpretó, por el blanqueo. ¿Vale la pena entrar en estos artículos, en estos instrumentos que nos da el gobierno de bonos a 3 años, de bonos a 7 años, en fondos comunes de inversión? Y ojo que vamos a desmenuzar con invitados cada una de estas probabilidades. O mejor, ¿saben qué? Pago el impuesto, pago lo que hay que pagar y dispongo yo del dinero y de la renta que quiero sacar y no se la confío finalmente o a un fondo o a un instrumento que no es tan líquido. Y la respuesta va a estar en el valor que cada uno le da a su propia administración, si quieren de autoestima, de regulación de su propio dinero, o si no también de la apreciación que ustedes le dan a algo que es mucho más líquido. ¿Cuánto vale saber que tengo a disposición el dinero cuando yo quiero o cuando lo necesito y no dejarlo a 7 años, 4 años o 5 años a disposición para no pagar este impuesto del 10 o 15% como lo quieran ver? Por eso el tema de hoy va a ser ese, tratar de sacar cuentas, tratar de finalmente ir a lo práctico. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el impuesto? ¿Y cuánto puedo recuperar con las propias inversiones? Pero para tomar una decisión, también hay que tener en cuenta el contexto donde estamos viviendo. Y el contexto habla del mundo financiero que hoy nos plantea. Y no voy a hablar en este caso solo. José Ciaba Zarrate, placer recibirte. Gracias, muy amable. Gracias por estar acá en la apertura. Es un placer. Hoy te toca hacer de Sergio Berestein, que sigue de vacaciones, no de vacaciones, trabajando en los Estados Unidos. Muy bien. La semana que viene con mucho material, prometió. Y hablando de Estados Unidos, José, te propongo un viaje por el mundo para ver si Argentina es una oportunidad o no es una oportunidad a pesar de estos precios o gracias a estos precios. Ahora me lo contestas. Sí. Empezamos por Estados Unidos. Sí. Tenemos Wall Street en los récords desde hace ya bastante tiempo, a pesar de que han ocurrido muchas cosas que a priori uno diría podrían haber hecho daño. La última, y quizás Sergio nos traiga más información, la convención republicana, un ascenso en las encuestas de Donald Trump significativo. Hay que ver si Hillary Clinton consiguió en la convención demócrata levantar un poco la puntería porque se estaba deshilachando en alguna manera. Y yo creo que si la elección fuera hoy, lo creo yo, lo dice Nate Silver, ganaría las elecciones Trump. Las elecciones no son hoy, son recién el 8 de noviembre, va a correr mucha agua bajo el puente, va a haber debates y toda una serie de procedimientos importantes, pero una de las novedades que hay que considerar es que Trump, que estaba bastante lejos hace no mucho tiempo, ha crecido y hay que considerar también que puede llegar a tallar en la elección. Uno de los programas, sí, hablando contigo, en sí, un café de cierre, exacto, recuerdo que hablamos quizás como un cisne negro. ¿Qué pasa en los mercados si gana Donald Trump? Y que lo mirábamos con ojos de preocupación. Exacto. Ahora que tiene probabilidad de ganar, los mercados que lo escuchan más, ¿cambió su discurso para alejar esa preocupación del mercado? Para nada, y no lo hace porque la verdad que la rentabilidad en términos de intención de voto es muy alta. Le ha ido muy bien, ha ganado cómodamente la disputa entre los distintos candidatos republicanos. Uno diría ahora tiene que cambiar el discurso, ampliarlo, llegar al votante independiente, que al final es el que define. Sigue su curso por esta vía, no le está yendo mal según las encuestas, difícilmente cambia. Y el otro elemento interesante es que tampoco Wall Street, que ahora lo tiene que considerar o tomar más en serio, tampoco está acusando el golpe, por lo menos no hasta ahora. Así que yo te diría que esto va y esta pelea se va a recalentar bastante. Y uno hubiera pensado 2 meses atrás que si íbamos a tener que considerar este escenario iba a ser dañino para la bolsa. La bolsa soportó el Brexit, como vimos, con un escozor liviano y lo usó de envión. El contexto geopolítico es muy complicado. Te freno ahí. Sí. Interrumpo con el nombre de este programa, Sí, haciéndole honor a este programa que se llama Compro Vendo. Sí. Alternativa. Alguien que tiene dinero. Sí. Y dice, puedo comprar acciones americanas o bonos americanos, para que me rindan nada, pero puedo comprar eso, Sí, bonos americanos, y tengo este escenario político. O puedo elegir Argentina con otro escenario argentino. Viendo esos dos escenarios, ¿quién te da más confianza de corto plazo? Bueno, los dos, todos han ganado. Los que compraron acciones americanas, y los que compraron acciones y bonos argentinos, los que compraron bonos americanos han ganado fortuna porque el rendimiento era bajo, hoy es más bajo todavía, la ganancia de capital ha sido muy grande. De acá hacia adelante,
Y de acá hacia adelante, en el fondo yo diría, en Estados Unidos la suba ha sido en poco tiempo bastante fuerte, quizá haya algún descanso, pero creo que si uno tiene que armar un portafolio internacional, la bolsa en Estados Unidos va a tener un lugar sí o sí, más allá de los altibajos. Y Argentina es una apuesta que no hay que olvidarse que viene rindiendo y pagando dividendos altos desde hace 3 años casi, ¿no? Uno diría desde el segundo semestre del 2013. Yo creo que el blanqueo transmite la sensación, esperemos que sea válida, de que uno tiene en cierta medida las espaldas cuidadas, porque hasta que no termine el blanqueo uno va a estar sujeto a noticias favorables en términos de van a aparecer muchísimos activos argentinos, se va a ampliar la base tributaria, la duda que tiene es cuánta plata va a entrar y de qué manera va a entrar. Si va a cobrar, como vos decías, ese 10% que es un impuesto especial, es decir, va a ayudar de alguna manera a reducir el déficit fiscal, o va a entrar por la vía de esquivar el pago del impuesto y se va a transformar o en un bono en 3 años a tasa 0 para el gobierno, o a 7 años a tasa del 1%. Y como uno entiende que el número va a ser grande, esto también va a impactar de una manera favorable. Entonces, Argentina da la sensación de que... Me sonó a compro y compro, pero bueno. Sí, el punto es, si uno ya compró las dos cosas, ¿qué hace? ¿Aligera? ¿Cuándo aligera? Etcétera. Yo creo que después del blanqueo Argentina, a lo mejor en ese envión se va mucho de rosca y a lo mejor la oportunidad de sencillar antes, pero para eso falta muchísimo tiempo. Bien, me sale la sonrisa porque lo nombraste ahí, el Brexit. También le dedicamos varios programas y ¿nos equivocamos? No, esto creo que ya lo hablamos. Digamos, el punto es, el Brexit es un accidente importante. Es como un tropezón. Ahora uno puede tener un tropezón y enderezarse, caerse, golpearse, etcétera. El mercado tomó que se está enderezando. El mercado tomó que el efecto impacto del Brexit, digamos, ya lo absorbió. Y eso siempre es digamos, el mercado está en condiciones muy frágiles, la economía mundial está en condiciones muy frágiles, y eso es muy claro. Y la verdad que un sacudón como el del Brexit podía haber tenido un efecto dañino grande. Ese efecto ya está y no se va a volver a repetir. Ya sabemos que estamos pensando en Brexit. Ahora, ¿qué diseño va a tener el Brexit? Hay miles de Brexit posibles. Esto va a depender de qué negociación haga Gran Bretaña con la Unión Europea, de qué decida hacer Gran Bretaña con los grados de libertad, que no son tantos, pero sí existen, que adquiere, es decir, va a ser Gran Bretaña una economía más abierta al mundo o no, digamos. Quizá el votante del Brexit diría, yo preferiría que no, pero hay que ver qué piensa el gobierno conservador inglés. ¿Y qué pasa con Gran Bretaña? ¿Va a seguir habiendo Gran Bretaña, un Reino Unido, o se va a desunir en el futuro? El Partido Nacionalista Escocés va a pedir otro referéndum, eso es claro, y en Escocia quieren seguir con la Unión. Me gustó porque te hice una pregunta y vos te hiciste 8.800 preguntas con respecto a lo que va a pasar, pero sí, bueno. Porque el tipo de pregunta que haces deja, yo creo que la mejor respuesta es decir, bueno, acá nos desviamos de un camino que pensamos que íbamos a seguir, tomamos un atajo y ese atajo lleva varios lugares. Varios más. Es fácil perderse y terminar muy mal, que eso era, digamos, lo que más se temía. Ahora hay un cierto entusiasmo, pero esto no se va a resolver en los próximos 2 años. Después vamos a discutir mucho al final, pero sí, no quiero cerrar esta introducción con algo que hablábamos fuera de cámara. También el mercado está debatiendo en algo que el Papa llamó guerra, sí, un montón de atentados esta semana, sí, y es como que nosotros nos divorciamos de ese mundo. Exacto. Digamos, se ha convertido ya casi en una regularidad encontrarse con un atentado bastante salvaje casi todos los días. Hay 2, 3 por semana, si vos querés, de baja intensidad, donde los que mueren son menos de 3 personas o 4 personas. Después tenemos otros atentados de más envergadura. Está claro que los mercados, y esto ha sido tradicional, eso viene de antes, los mercados pueden reaccionar en el corto plazo, después se desentienden de ese tema. Así que el Papa habla de una guerra, es como si la guerra no nos concerniera. La verdad que si uno lo examina es un tema urticante, y la verdad que si uno examina la situación geopolítica donde estos atentados están ocurriendo, si uno va un poquito para atrás y piensa en Putin invadiendo Ucrania, quedándose con Crimea, y ahí viendo que el Occidente reacciona, pero en el fondo no puede hacer nada,
nos olvidamos. Si uno ve la crisis de los refugiados del año pasado, que fue terrible, porque de alguna manera lo que puso sobre la mesa fue el hecho tangible de que los gobiernos tampoco pueden en esta etapa controlar sus fronteras. Si mucha gente se agolpa, empuja y quiere entrar, finalmente termina entrando. Esa crisis de los refugiados fue muy importante en el Brexit y en muchas posiciones políticas. Europa corrió presuroso a buscar una solución con Erdogan en Turquía, y la verdad que uno ve ahora como Erdogan factura, casi con la misma impunidad que Putin. Y si uno piensa que Trump va a favorecer una postura aislacionista, y recuerda que Estados Unidos en última instancia es el árbitro cuando estas cosas se desacompasan, es fácil entender que podemos tener un chubasco, una tormenta grave más adelante. Me complicaste la apertura. Te invito, si te quedás, para el cierre de este programa, para las conclusiones, porque quiero insistir sobre Brasil. Bien. Y también, ¿por qué no?, de la Argentina, porque el programa de hoy, finalmente, y por eso usted se tiene que quedar del otro lado, el programa de hoy se va a centrar en qué hacer con los ahorros. Si este blanqueo, si usted no se suma al blanqueo, finalmente, ¿cómo va a impactar? Igual en usted por la suba o no de algunos precios, y si se va a sumar al blanqueo, si le conviene pagar el impuesto y dejarlo, o le conviene inspeccionar, al menos, lo vamos a hacer hoy, las alternativas que ofrece el gobierno. Todo esto después de esta presentación. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Segundo bloque de este Comprovendo. Muchísimas gracias por quedarse del otro lado. Y vamos a empezar a desmenuzar el tema. Hablábamos en la introducción el valor de la liquidez. Si conviene, si alguien decide blanquear, pagar el 10%, tener la plata y decidir en qué invertir. Y vamos a revisar alternativas de inversión para recuperar lo antes posible ese 10%. O realmente sumergirse en una de las propuestas que hace el gobierno, las vamos a estudiar también, para ver si zafo de pagar algún impuesto y tarde o temprano recupero, o en este caso tengo la disposición del dinero en cierto tiempo, ya sin haber pagado impuestos. Para eso nos va a ayudar Gustavo Nefa. Gustavo, un placer recibirte. Muchas gracias. Director y socio de Reserve for Traders, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya estuviste aquí con nosotros, Así ya es. conocés la dinámica. Y si te parece, empezamos por eso. Dame instrumentos en el cual pueda recuperar el 10% rápido. A ver, en el mercado internacional es difícil. Vos sabés que con un entorno de tasas convergiendo a cero en casi todos los bancos centrales mundiales, no vas a encontrar una alternativa sin asumir mucho riesgo, eso ya lo sabemos. Con lo cual es cada vez más difícil en el mercado internacional suplantar, digamos, lo que es una tasa de interés que vos podés alcanzar con una renta fija de Argentina, que es obviamente una alternativa que todavía sigue siendo alternativa para una inversión internacional. Con lo cual, el inversor de Argentina, que siempre está más adepto a tomar más cuotas de riesgo que el promedio, quizás esté tentado en hacer el cálculo de si yo pago el 10%, ¿en qué lo recupero y en cuánto tiempo? Y para eso creo que hay que hacer unos numeritos, teniendo en cuenta la curva de rendimiento de los bonos soberanos de Argentina. Vos sabés que los bonos provinciales le suman un poco más de tasa. Porque antes hay algo que está muy bien lo que decís. Plan A. Alguien que tenía la plata en un bono del Tesoro americano. Sí. Hasta ahora tiene un costo de oportunidad enorme, porque está bien, la tengo, pero no me da nada. O en las últimas bancas privadas, a lo sumo, rendía cero. Pero hay que ver qué nivel de riesgo tiene. Quería, claro, exactamente. Pero ahora me vas a dejar, teóricamente, asumiendo más riesgos, puedo jugar en otra liga porque ya tengo todo declarado. Exactamente. En esa otra liga, ¿hay bonos corporativos? Olvídate de los estados. ¿Bonos corporativos en el mundo que te rindan 3, 4, 5%? 3, 4, 5% están rindiendo bonos de AA para abajo. Es decir, no te creas que un Microsoft, un Google estén dando una rentabilidad muy buena y están convergiendo a valores más abajo. De hecho, este año fue uno de los años en los cuales la renta fija
grado de inversión y en los mercados internacionales ha dado de los mejores retornos, ¿sí? Ha sido una rentabilidad excepcional y han dado un retorno que muchos sé que en este momento están tentados en vender todos estos bonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo converge a tasas más bajas y precios más altos. Pero volviendo a la pregunta original, si vos estás ya dispuesto a asumir el riesgo argentino, vos tenés alternativas soberanas, además tenés alternativas provinciales y corporativas. Pero vayamos a la curva de bonos soberanos. Creo yo que el cálculo que tiene que hacer el inversor es, si pago el 10%, ¿cómo lo recupero y en cuánto tiempo? ¿Y a través de qué instrumentos? Y ahí tenés una curva que va entre 3% y 6%, y no mucho más allá que eso. Vos sabés que los bonos argentinos subieron tanto que un discount puede dar un 6,3% de TIR y hasta ahí no más. Vamos a comparar. Empiezo el primer ejercicio. Una de las propuestas del gobierno es comprate este bono que rinde cero y lo tenés que tener financiar déficit mientras que lo necesitamos, 1 por 1, y lo tenés que dejar inmovilizado 3 años. Sí, no lo recomiendo. Por eso, y te rinde cero. Sí. Un bono que rinde al 2020, el Bonar 2020, recuperó antes y a una tasa mayor. Sí, exactamente. Menos del 5%, pero a una tasa mayor. Sí, en 3 años voy a tener el 12. Y... Exactamente. Ahora, hay que hacer primero el cálculo de si te conviene entrar o no por un montón de temas que no estamos poniendo sobre la mesa. A ver, vamos. Bueno, el tema de seguridad, el tema de secreto de la información, es decir, el miedo de por qué toda esta gente sacó la plata y hoy estaría dispuesto a entrarla, porque las cosas cambiaron tanto en Argentina como para hacerlo. Es una pregunta que hay que hacer, pero supongamos que lo hace. ¿Por qué? Porque es conveniente y porque, de lo que no hablamos también, el contexto internacional también que converge a un cornering, a un arrinconamiento del inversor hacia el dinero negro, que es cada vez más difícil de eludir o evadir. Claro, no lo hace si querés, el que lo va a hacer no lo hace por amor a las reglas jurídicas argentinas, sino por miedo de no poder usarla después. Por eso va a tener tanto éxito este blanqueo. Creo yo que esta exteriorización de capitales va a tener muchísimo más exteriorizado y mantenido afuera que entrado en Argentina, y pagando el 10%. Y creo que las alternativas de los bonos, primero el más cortito, a mí no me satisface para nada, y obviamente que en un año con una tasa del 8,75, como puede ser un Bonar 2024, en un año y medio puede llegar a recuperar, si los precios de los bonos se mantienen, este costo de oportunidad que tiene. Y no es costo cero, porque en realidad es el costo de oportunidad, es el costo de dejar de tener una renta en bonos soberanos si es que tuvieras disponible dinero. Pero como lo tenés que inmovilizar y a 3 años y a tasa cero, tenés un costo de oportunidad. Ahí, por ahora tacho. Tachemos. Como dice siempre José Ciaba o nos decía hoy, quizás después cambiemos de opinión, pero obviamente, hoy por hoy, en este programa, hoy vamos tachando. El segundo bono que propone es, acá la ventaja es 1 más 2 más que puedo hacer. Así es. Tengo un bono que inmovilizo a tasa del 1% por un tiempo, 4 años, y después paga más tasa de interés, 5. Sí, pero podrás venderlo. Ahora, cuando lo vendas, va a tener un precio del bono. Va a valer 90, 92, 93, 95. Es decir, vos esto lo tenés que tomar casi como un bono par, donde la tasa es, bueno, en este caso 1%, no 2%, pero casi todo se mueve por paridad. Entonces, donde la tasa de interés no importa mucho, sino que lo que más interesa es cuánto tiempo falta para que converja a 100, en ausencia de default. Bueno, pero ahí como si tengo 100, tengo que, puedo exteriorizar por 300. Por 300. Ahí me afecta el tercio. Exactamente, un tercio. ¿Encontrás mecanismos mejor en el mercado hoy? Mirá, en el mercado local depende del riesgo que quiera asumir el inversor. Obviamente que haciendo un manejo activo de un portafolio, creo que le puedes encontrar el timing como para pasarse de dólares a tasa, de tasa a dólar, que incluso ha sido una excelente inversión la tasa este año. Hubo meses como el mes de mayo donde los rendimientos en dólares, no solo por la apreciación de los bonos, sino por la apreciación del tipo de cambio, rindieron más del 10% en dólares. Con lo cual hay que ver el timing también, porque esto te lo puedo hacer en un mes. O sea, el costo de 3 años te lo puedo hacer en un mes. Si te llega a tocar otro mes como el de mayo. Obviamente nada es repetible a futuro, no, nadie tiene la bola de cristal, pero digo, hay manera de proactivamente de manejar una cartera en la cual uno pueda sacarle un poco más de jugo, incluso que el wait and see. Es decir, compro un bono y espero que devenga la tasa. Ahora, en tu carrera profesional has diferenciado muchas veces el riesgo del emisor. En este momento de país, y sobre todo a lo que estamos hablando hoy, ¿vale la pena, tiene sentido distinguir el riesgo provincial, asumir y decir, bueno, compro un bono de la provincia de Buenos Aires, bueno, compro un bono de la provincia de Chubut o de Entre Ríos o de lo que fuera, tengo mucho más tasa para recuperar antes? ¿O en algún momento los profesionales van a decir, no, pará, capacidad de pago, déficit de las provincias? Creo que todavía estamos en el envión, todavía estamos en la convergencia, la reducción de spreads. Cuando eso pasa, obviamente que es todo más de lo mismo, lo cual es malo por el lado
de los fundamentals. Es decir, hoy está imprimiendo unos bonos la provincia de Chaco, la provincia de Tierra del Fuego, que ciertamente no tiene los mismos fundamentos que una provincia de Buenos Aires. Y el o Chaco la provincia tiene un antecedente reciente. hacia de especificación, exactamente. Ha sido con otro gobernador, pero la línea se mantiene, o por lo menos eso es lo que se observa. Sí, hay maneras de recuperarlo antes asumiendo un poquitito más de riesgo, sí. Ahora vos me decís, los bonos de la provincia de Buenos Aires han convergido tanto, ¿sí? Porque el soberano ha convergido en tasas, a tasas más bajas. ¿Es negocio asumir un puntito más de rendimiento asumiendo ese riesgo? Y yo te diría que no, porque un punto más a mí no me satisface para asumir riesgo de la provincia de Buenos Aires. Ahora, como están alineados un poquito los intereses y a nivel político, digamos, el sesgo a asumir ese riesgo es mayor que antes. Bueno, pero alguien obviamente te puede responder también que en realidad tampoco nunca se diferencia. Si bien la calidad de la provincia en términos fiscales siempre fue peor que la del país, sí, pero nunca hubo, si hubo incumplimiento, hubo de los dos. es que la provincia de Buenos Aires es un tercio del país, es decir, no va a haber uno sin otro. hace un default la provincia de Buenos Aires porque o el soberano lo hizo o porque va a arrastrar al soberano. Entonces es un poco más de lo mismo, sí. Lo que pasa es que cuando tenías 4 o 5 puntos de diferencia, hacía la diferencia. Hoy tenés un punto o menos, tiene sentido y yo me voy al soberano. Es más líquido, menos riesgoso. Te cambio, ahora te hago la pregunta al revés. Olvídate de blanqueo. Vamos, charla, pregunta profesional. Sí. ¿Cuánto rinde un Bonar 24 hoy, más o menos? Bonar 24 está alrededor del 6%. 6% anual. Los fundamentos de la Argentina de hoy. Los fundamentos de la Argentina de hoy. Déficit fiscal, lo que fuera, lo que quieras poner en la coctelera. ¿Justifican que un bono rinda 6% anual? Al contrario, ¿puede valorizarse más? ¿Justifica que rinda un 4% o no? A ver, el déficit fiscal de Brasil es del 10% y la tasa es del 4,6%, un bono 2026. Ahora, no tenemos las mismas reservas que Brasil. Brasil tiene más de 170.000 millones de dólares de reservas y nosotros estamos allá arañando los 40, entonces ni siquiera. Pero lo que tenemos que hacer es ver un poco la película, no la foto. La foto es muy mala y coincido con vos, Claudio. Me parece que la película hay que verla como antes no se vio. Como antes no se veía porque el cortoplacismo mandaba y donde ahora uno puede proyectar a la Argentina, si es que obviamente se va a dar, digamos, este escenario que uno aspira a ver, que es un crecimiento del 3,2%, por lo menos de consenso para el año que viene, 3% para el año 2018, una tasa de inflación que converge del 35%, supongamos que esté este año, a una tasa del 20%. Ese sería un escenario donde el tipo de cambio se debería estabilizar, donde las inversiones en pesos deberían revalorizarse y donde obviamente que la apreciación del tipo de cambio por la entrada de capitales, ya sea financieros, por todas estas emisiones y de las que vendrán, y de la exteriorización de los activos y obviamente la entrada de dinero por el blanqueo, van a apreciar el tipo de cambio. Con lo cual, a mí me gustaría ver ese escenario y creo que Argentina tenemos que verla 3 años adelante, no qué es lo que vamos a hacer de acá el próximo semestre. Escuchándote, me dieron ganas de decir, ahora corregime o no, de que Argentina tiene fundamentos entonces para sostener estos bonos. Los tiene si hace las cosas bien. Yo estoy preocupado por un tema que es el déficit fiscal. O sea, ¿está bien esta reparación histórica de los jubilados? Sí, moralmente, digamos, es algo que se lo debe a nuestra sociedad. Ahora, esto le está agregando entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Olvídate el blanqueo para el año siguiente, todos los años de déficit fiscal. ¿Cómo vas a financiar eso? ¿Vas a emitir más? Lo único que sabemos hoy es que si no reducimos el déficit fiscal, lo tenemos que monetizar o tomar deuda. Lo más probable es que se tome la deuda porque el esfuerzo que se está haciendo para reducir la inflación es enorme. Haber puesto las tasas de interés en 38% y haber tenido como un resultado para fin de año, en el mejor de los casos, una caída del 1%, en el peor de los casos 2 o más por ciento de caída, es un costo muy alto que está pagando. Comparto la preocupación. Déjame agregar, o en realidad te lo traslado a pregunta. ¿Cuánto tiene que crecer el país para que por recaudación puedas obtener esa cifra? O sea, que con esto incentiven el consumo, como incentivan el consumo, el país quizás crece, sí, aumenta la recaudación y resuelve el tema de déficit. El problema del déficit fiscal realmente es un problema muy grave porque no veo a corto plazo, digamos, una voluntad como para poder reducirlo, como se veía hace 6 meses atrás, donde se dieron claras metas de objetivo de reducción de déficit fiscal y de convergencia de la inflación, etc. Ahora, el cálculo me parece que tiene que ver con la tasa de crecimiento. Si la tasa de crecimiento de los ingresos supera a la tasa de crecimiento de los gastos, por más que no estés bajando el gasto, lo estés constantemente subiendo, se va reduciendo de a poquito. Esa es la pregunta. Se va reduciendo a poquito.
Sí, pero obviamente que este año va a ser un año, un impasse, va a ser un año de transición, va a ser un año malo, va a ser un año donde la tasa de crecimiento de los ingresos en realidad es una tasa de crecimiento que puede estar tranquilamente por debajo de la inflación y eso es preocupante, en términos reales. Conclusión. ¿Sí? Vamos a suponer a alguien que decide finalmente exteriorizar, blanquear, lo que fuera sus ahorros. ¿Qué le aconsejas? Mira, primero, el nivel de la cartera de los activos que tiene el exterior es muy importante. ¿Por qué? Porque hay alternativas en donde el inversor, formando un trust, ¿sí? un fideicomiso de los bienes, obviamente irrevocable y con las 5 condiciones que exige la AFIP para que sea, y en blanco obviamente, para que sea elegible como un trust, no paga impuesto a la ganancia, no paga impuesto a los bienes personales y puede estar tranquilo de por vida. Entonces vos tenés que tener otro cálculo también en la cabeza, que es, vos estás exteriorizando tus capitales, digamos, blanqueándolos y obviamente que eso te genera hacia adelante siempre y cuando esté menos de 1 millón más o menos de pesos que se piensa elevar el mínimo no imponible de bienes personales, tu carga tributaria futura. Entonces hay muchas variables que entran en juego acá. Ahora bien, si es una fortuna, si es realmente muy alto el costo que uno tiene que pagar por el tema de información, sensibilidad del tema de seguridad y obviamente que no le costará armar una estructura financiera como para que en blanco esté tributando afuera, que esté tributando por esa estructura, pero que no tribute impuesto acá, le conviene exteriorizar y dejarlo afuera. Ahora bien, para montos chicos y a su vez que tengan una tasa de rentabilidad para su negocio, es decir, aquel dinero que está afuera, que cada vez más no va a poder tocarlo, ¿sí? menos dentro del nuevo contexto de información, le aconsejaría traerlo, pagar el 10% y tener disponibilidad de eso en una tasa de retorno que en Argentina todavía se consigue en muchos negocios a tasas mucho más altas que en otros países. Gustavo Nefa, un placer. Muchísimas gracias por tu presencia hoy. Gracias a vos. Les decíamos, un programa cargado de contenido. Lo que viene después, y espero que usted se quede de ese lado, vamos a hablar con Juan Politi. ¿Por qué? Porque él conduce una firma muy importante en Argentina, pero además administradora de fondos comunes de inversión, porque otra de las alternativas que va a dar el gobierno, todavía no reglamentada por la Comisión Nacional de Valores, es que usted pueda acceder y comprar cuotapartes de fondos comunes de inversión que invierten en la economía real. De eso estaría exento el pago, pero ahí sí puede tener una renta adicional porque estaría invirtiendo en economía real. Vamos a tratar de ver de qué se trata. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localiza cajeros. Paga todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Tercer bloque de este programa y seguimos así intensamente para tratar de resolver qué conviene hacer con la plata del blanqueo, si está dispuesto a exteriorizar esos fondos. Juan Politi, vicepresidente de Alaria, un placer tenerte acá. Igualmente. Bueno, hablábamos con Gustavo Nefa bastante sobre las posibilidades que tiene uno de recuperar antes ese costo vía bonos. Pero se conoció la normativa, en este caso también de los fondos comunes de inversión. Contame un poquito. Bueno, la reglamentación, o sea, el decreto reglamentario de la ley de blanqueo trajo un par de novedades relevantes. Bueno, algunas en cuanto a la fecha de preexistencia, que estaban mal escritas en la norma, que hablaban algunas cosas que daban al 31 de diciembre. Ahora todo quedó claro que la fecha de preexistencia para personas humanas, sea que tenés bienes, sea que tenés acciones, sea que tenés sociedades, es al 22 de julio. ¿Sí? La foto que vas a mostrar es la que tenías al 22 de julio. Ahora, pero cuando vos le pedís un resumen a los bancos, no te van a dar del 22 de julio, te van a dar del 31 de junio, bueno, del 30 de junio, yo conozco dos sí entidades multinacionales muy grandes que ya ofrecieron extracto al 22. Ah, listo. ¿Sí? Con lo cual están mostrando actitud de decir, muchachos, Blanqueo. miren que si quieren los muestro y después veremos qué hacemos, ¿no? Cada uno decide y es grande de lo que quiere hacer, ¿no? La novedad que aportó la reglamentación, hay una respecto de estos bonos que quedan congelados o atrapados, llámenlo como quiera, que quedan indisponibles, intransferibles. Hay un bono cortito de 3 años que paga 0, un bono de 4 años, de 7, que los 4 queda inmovilizado,
y los otros 3 que siguen, estás libre y pagan el 5. A ver, el repaso, lo vimos recién con Gustavo, pero de paso sé tu opinión. El de 3 años va a vencer en el 2020. Sí. Lo comparo con el Bonar 2020. Sí, es más negocio pagar el 10% y comprar el 20%. Listo, Sí, ya sí. tachamos. Sí. Pero hay un público que dice, no, yo no quiero poner plata de más. Es vos porque manejás el valor presente neto y todo eso, que no todo el mundo lo maneja. Vos pensás que el exteriorizador no necesariamente es un señor sofisticado financieramente, sino que a lo mejor hoy tiene bono del Tesoro americano que le rinde 0. Entonces el tipo dice, yo voy al 0, igual que 0, y dentro de 3 años veo si le compro un departamento a mi hija. ¿Sí? O sea, no es la lógica financiera directa nuestra, pero apunta a ese público, ¿sí? Y también apunta interesante el público del 3x1, de que ofrece el bono más largo. Segundo bono. Porque te permite, quedándote libre las 2/3 partes, ¿sí? 1/3 solo congelado de esa manera, con una rentabilidad que es baja, pero te permite no haber pagado. En términos financieros sigue siendo negocio, pago el 10% y me subo a la TIR que dan estos. Una de las novedades que me decías fuera de cámara, que este segundo bono, teóricamente más atractivo que el primero, porque después me va a pagar una tasa del 5, por lo menos en los últimos años, es que tiene cupo. Tiene cupo, sí. Dice que la Administración Financiera Nacional establecerá un cupo, que entiendo que ellos establecerán cuánto es el dinero que necesitan para terminar de financiar el presupuesto de este año, que es plata que les entra a muy bajo costo, pero al mismo tiempo se pierde en recaudación fiscal del 10% que costaría. Entonces, harán un cálculo de hasta dónde les sirve, harán licitaciones, el primer bono está previsto hasta el 30 de septiembre, el otro no dice fecha. Pero pará, perdón, Sí. te discuto esto, no es que te discuto, pero se pierde en recaudación, pero al mismo tiempo van a obtener la plata mucho más barata del mercado, si no la van a tener que pagar de cupón. Efectivamente, sí, 7% de arriba de la línea, o sea, o en recaudación o en costo financiero, en algún lado se recupera. Claro, Efectivamente es así. Pero la otra novedad es que apareció algunos primeros esbozos de la reglamentación de fondos comunes de inversión, donde habla de que la CNB establecerá mecanismos para crear fondos comunes de inversión abiertos, con clase de cuotapartes específica para blanqueo, ¿sí? Que nos permitan hacer un parking, diríamos nosotros, un estacionamiento, un periodo de espera hasta que aparezcan los fondos comunes cerrados. La ley establece que hay fondos comunes de inversión cerrados que se dediquen a infraestructura, pymes, inversión productiva, inmobiliario, energías renovables, economías regionales y alguna otra cosa más que diga la reglamentación de CNB, que todavía no se conoce. ¿Sí? ¿Cuánto crees que va a tardar? Yo creo que en el curso de la semana va a estar. ¿sí? O sea, el jueves que viene está y digamos que está bastante avanzado, con lo cual hay muchas discusiones privadas que seguramente llegue a que en breve tengamos una reglamentación que permita. Déjame decirle algo a los televidentes, quiere decir que si esto sale la semana que viene, ya le estoy presentando un invitado del domingo que viene, vas a tener que estar de nuevo. Sí, entonces, ahí le podremos ofrecer qué fondos tenemos, que hoy todavía no podemos decir. Bueno, pero pará, me gustó esto del parqueo. Sí. Hasta que salgan todos esos fondos, que todavía no sabemos, no sé si voy a confiar, no voy a confiar, no sé quién es el administrador, como todavía no sé, en el mientras tanto, hasta que decido, puedo tomar estos fondos Sí. que ustedes ya tienen, o que muchas. No, se van a crear, porque todavía no nos dijeron cuáles son las condiciones de ese fondo, o de esa clase. ¿Y en qué pueden invertir? Y en qué pueden invertir tampoco está dicho. Pero van a tener que ser, si es abierto, de cosas que cotizan en el mercado. De cosas cotizantes, exactamente. Pero puede ser una alternativa, y si después no decido porque no me gustó ninguno de los otros fondos, voy y pago el 10%. Lo es, así lo prevé la reglamentación. Con lo cual yo te ofrezco un parking, que si vos querés pensar un ratito, entrás en este fondo abierto, te quedás en las inversiones que me diga la CNB que tengo que hacer, y pensás hasta el 31 de diciembre del 2016 si querés entrar en alguno de los fondos cerrados que se te ofrezcan hasta esa fecha. Si te querés bajar, pagás el 10% como hubieras tenido que pagar al principio. No perdiste nada. O sea que si ustedes como fondo se esfuerzan y me ofreces un poquito más de renta que el bono, esa inversión es mejor que tener un bono. Claro, seguramente. Pero te tenés que esforzar a demostrarme que tenés un producto que... Bueno, habrá que ver en el fondo de corto plazo qué me exigen a tener. Yo no voy a poder elegir la rentabilidad. Claro. Depende de lo que tenga que tener. Si tengo que tener letras de muy corto plazo, y te voy a dar la rentabilidad de una letra de muy corto plazo. Entonces la compro yo. Pero es un tiempo... Sí, pero si la comprás vos, exteriorizaste y ya estás para pagar el 10%. En cambio, si la pones en este fondo, tenés derecho a elegir hasta el 31 de diciembre si vas a entrar en un fondo cerrado que yo te ofrezca o que te ofrezca otra sociedad de bolsa, ¿sí? U otro banco. Ahí me convenciste, en este caso, lo del parking. Ahora convenceme por qué voy a hacer un parking y no comprar yo directamente una letra. Bien. Cuando vos entras en un parking, estás teniendo un permiso
para no pagar todavía el costo de la exteriorización y tomarte un tiempito para pensar qué me va a ofrecer el mercado en cuanto a fondos comunes de inversión cerrados, de los cuales me tengo que quedar los próximos 5 años, o sea que tiene que ser atractivo y lo tengo que pensar, y yo me tomo tiempo. Si no haces macana, me abarato el costo de 5 meses del 10% que tengo que pagar ahora. Exacto, algo te vas a ganar ahí, entonces hasta diciembre tenés tiempo para decidir. Si alguno de los fondos que te ofrecen te gusta, te metiste y ya está. Si no te gustó nada, te podés bajar del fondo de parking y pagar el 10. O te quedás esperando hasta el 17, que es hasta el 11 de marzo del 2017, se puede entrar en algún otro fondo cerrado. Ahora, si te bajás en el 17, ya te cuesta el 15, porque la ley dice hasta 31 de diciembre es 10, después es 15. Que quizás ese 5% en ese parking vos me lo puedas recuperar. Podría ser, no estoy tan seguro, porque es muy corto plazo. O sea, son 3 meses, ¿no? Lo que seguramente está bueno es entrar en un parking y mirar qué ofertas aparecen durante el 2016 que van a estar a disposición de los clientes. Ojo que vos entras en un parking mío de una sociedad alaria, ¿sí? Y después con ese parking te podés ir a un fondo de otra compañía que te esté ofreciendo. El mercado es abierto. ¿Sí? Por suerte hay competencia y va a haber muchos que van a ofrecer fondos comunes de inversión cerrados en infraestructura, en energías renovables, en inmobiliario, ¿sí? En distintos tipos de perfil inmobiliario. A ver, la ventaja es que no pago, la ventaja es que pueden tener una renta mucho más amplia porque se dedican a la economía real. La desventaja es cómo controlo eso que voy a tener que estar ahí 5 años. Bueno, es otro riesgo, ¿no? Digamos, obviamente el que invierte en un bono que le paga 0 y se queda inmovilizado, ya sabemos que le rinde menos que otro bono que puede comprar y mantener libremente en el mercado. Respecto del Fondo Común de Inversión Inmobiliario, tiene una expectativa de una rentabilidad mayor y creo que lo atractivo en el mercado va a ser entrar en aquellos fondos donde no solo entren clientes que quieren exteriorizar para ahorrarse el 10%, sino que al lado tuyo estén entrando inversores extranjeros o inversores institucionales que les parezca atractiva la oferta de tasa de retorno que le da ese fondo. Y ahí vos te vas a encontrar con que, pucha, si hay un cliente extranjero o un institucional local que no tiene que blanquear nada, que compra ese fondo porque le gusta el rendimiento para adelante, vos tenés una ventaja adicional que te ahorrás el 10 up front. ¿Sí? O sea, tenés una ventaja respecto de otros tipos que están eligiendo el mismo fondo donde vos entrás. Pero también va a haber muchos, entiendo perfecto, agrego que va a haber muchos que ya quizás empezaron a construir al costo y que ahora van a aprovechar para blanquear algo que ya sabía. Muchos que tienen propiedades o lo que fuera, que no la tienen blanca, dicen, bueno, aprovecho que ya hago la inversión y lo que hago es blanquear el nombre. Bueno, hay un temita, ¿no? Porque para poder blanquear esta situación tiene que estar escriturado, es en el otro caso, si no, exteriorizás un crédito, pero el fondo lo que va a capturar es el dinero líquido, que no está ya invertido en inmuebles, sino que hoy está en el exterior o está en efectivo, que entra por una cuenta especial de un banco que armó el Banco Central, ya reglamentó la semana anterior. Ese dinero vos vas a decidir si pagás el tax, si pagás el costo por exteriorizarlo y después hacer lo que quieras, o te metes en una inversión de este tipo. Estas inversiones van a tener una rentabilidad en principio superior, un riesgo distinto, ¿no? No es lo mismo que confiarle al Tesoro Nacional que te la devuelva, ¿no? Y ahí, ¿quién va a verificar las administradoras? Porque ahí lo que voy a invertir más que nada es un management. Ahí voy a elegir a quién maneja ese fondo cerrado, sea de infraestructura, de pymes, de lo que fuera. Va a haber un desarrollador que tendrá que mostrar su track record, su historia. Va a haber una sociedad gerente que acompaña con su ¿y quién lo audita? ¿La Comisión Nacional de Valores? Y administración. Va a haber una sociedad depositaria que necesita ser una entidad financiera, un banco, ¿sí? Que va a hacer la auditoría de todos los pagos. ¿Y el regulador mayor? El regulador mayor es siempre la Comisión Nacional de Valores. Es la Comisión Nacional de Valores. Como cualquier fondo abierto, es lo mismo, ¿sí? ¿Y este fondo cerrado no va a tener oferta pública? Este fondo cerrado va a tener oferta pública y va a tener cotización. La cotización, ya sabemos, la historia de los fondos cerrados no necesariamente tiene la fluidez de una acción cotizante, pero el hecho de que tenga cotización le permite darle salida en el futuro al inversor que quiere vender con una pérdida de tiempo. Ojo que el exteriorizador no puede salir por los próximos 5 años. Pero como al lado tuyo va a haber uno que no es exteriorizador y tal vez se quiera ir a los 3 años porque le parece que el premio ya es suficiente, se puede ir y puede buscar salir por mercado. Y al ver el precio, siempre digo lo mismo, ¿no? El precio es un muy buen chequeo del riesgo que uno está asumiendo, porque si lo ve bajar de precio, llamar a ¿qué pasa acá que está bajando de precio? Siempre un fondo común de inversión cerrado tiene en el mercado un precio de descuento, porque está saliendo anticipadamente del vencimiento final, ¿no? Pero es una señal.
¿Algún factor más que quieras destacar? Sí, un dato interesante que a lo mejor no está previsto es los fondos comunes de inversión cerrados tienen una rentabilidad que pueden pagar un dividendo anual, ¿sí? Lo que está congelado yo no puedo sacar la plata, es tu capital. Pero me puede pagar un dividendo. Exactamente. De hecho, ¿Y tiene un tope ese dividendo? No tiene un tope. Cada fondo establecerá qué puede prometer que está en condiciones de pagar. Seguramente se te ofrezcan niveles de dividendo esperado acumulado y que por arriba de ese monto te pagan todo al final, ¿sí? Si la rentabilidad es superior a X rentabilidad, entonces al final del periodo de 5 años te llevas todo lo que sobró. Pero durante los años previos te van pagando la rentabilidad transitoria que va generando. Está muy bien ese pago. Y una aclaración más, es 1 a 1. O sea, si yo exteriorizo 300.000, es 300.000. Es 1 a 1. Es 300.000 cuota aparte. Es 1 a 1. Seguramente nos encontraremos con clientes que exteriorizan una cantidad y una porción de esa la ponen en un fondo, el resto pagarán el 10% y compran un bono a mercado, o pagarán el 10% y se compran una propiedad para sí o para sus hijos y eligen exactamente el inmueble que quieren comprar. En un fondo no estás eligiendo el inmueble, simplemente estás comprando una inversión en ladrillos genérica que no necesariamente implica me voy a quedar con esta unidad, ¿no? Juan, por último. ¿Sí? No me tomes al pie de la letra lo que voy a decir ahora, pero nada, ya está. Cortamos la nota, terminó la nota, estamos nosotros dos. Viene un pariente, alguien que querés o lo que fuera, ponen una cifra, no sé, 100.000, 200.000 o lo que fuera. Juan, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Mira, yo te diría, el bono corto es el que menos me gusta. El bono 3 años al 0 no me va porque hay un cálculo elemental que es pago el 10% y voy a 1,20. El bono 2x1 y tiene algún atractivo porque me permite inmovilizar una cantidad menor, ¿sí? Y estoy liberado con el resto de las 2/3 partes para hacer lo que quiera, que la recomendación sería pagar un 10% y comprate algún otro bono o hacete alguna inversión local. El que está dispuesto a asumir un poquitito más de riesgo, ¿sí? El fondo común de inversión es realmente atractivo. ¿Se puede diversificar por último? ¿Hago un tercio, un tercio, un tercio? Sí, por supuesto. Por supuesto, todo se puede, digamos. Siempre que vos respetes la relación que te pone la ley, que es lo que vos invertiste en el fondo, en el bono al 0, que yo te digo que no es el mejor, eso te da blanqueo al 100%, el otro te da 3x1, el fondo te da 1 a 1, pero te da rentabilidad posterior. Un dato para mirar es, yo creo que la exteriorización va a ser grande, no sabemos cuánto va a venir a la Argentina, pero sí seguramente va a cambiar el formato de hacer negocios en la Argentina, ¿eh? Sí, va a haber más dinero blanco disponible para hacer negocios que requieren de esa calidad. Y una muy buena noticia eso. Juan, un honor tenerte acá. Un placer. Gracias Claudio, por todas tus aclaraciones. Espero que les haya gustado. Nos preparamos para el cierre con José Ciaba Serrate y el café final. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Último bloque del programa de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Más aflojados ahora, sí. José. Bueno, más aflojados no después sé. De todo lo que se dijo. Sí. Más aflojados no sé. Ahora, porque hay algunos temas que quedaron ahí. Sobre todo para tomar la decisión, insisto. Sí. El objetivo de hoy es que esté al otro lado del televisor pueda tomar una decisión de qué hacer con su dinero. Sí. No se va a tomar de manera apresurada. La gente va a volver sobre los mismos temas más de una vez. Así que es bueno plantearlos ahora y vas a ver que yo creo que la opinión también va a ir cambiando a medida que se acerque la fecha definitoria. En estos procesos, la gran decisión se toma sobre el final. Claro, hay una idea, después hay una idea, razón, hay una resistencia, después se van uniendo elementos y la verdad que uno puede tener un rechazo instintivo, después de una aceptación más racional. Juega, me parece, el sentimiento, la cabeza fría. Y eso, si hay tiempo, se usa todo el tiempo disponible. Igual, bueno, lo escuchábamos en las notas, ¿no? El proceso de blanqueo
puede durar, porque hay una decisión que si es por tope, el bono a 7 años sí tiene un tope o es por prioridad, pero el resto también puedes cambiar de acuerdo a lo que pasa en ese contexto. Exacto. Y hay una decisión estratégica, ¿no? Que es la primera y después tomar la decisión de hacerlo exacto, o claro. no. A título personal, así, Sí. ¿qué crees que va a hacer la mayoría de la gente? Y yo creo que va a tener un nivel de exteriorización muy grande, muy diferente a todo lo anterior. Lo hemos visto en otros países donde se ha hecho blanqueo y hay que pensar, por ejemplo, si uno imagina Chile, que los números de Chile fueron antes de Panama Papers. Creo que Panama Papers va a tener un rol importante. Así que el primer punto, yo creo que esto va a generar un resultado muy superior a la expectativa que crea el gobierno. Ese es el primer punto. Y después sí pienso como vos que la liquidez va a ser el gobierno está importante. haciendo la inversa del segundo semestre. No, bueno, el gobierno está haciendo quizás lo que hizo, o no sabía que lo estaba haciendo cuando fue el tema de los holdouts, ¿no? Me parece que salí a buscar una cifra, me encontré una cifra más grande. Acá es más probable tener una idea de cómo se va armando la cifra, pero en el fondo con los holdouts había un proceso de book building y uno fue pulsándolo, ¿no? Acá no es tan formal, pero yo creo que se van a ir ajustando fichas y no me extrañaría que aparezca un acuerdo intergubernamental entre Argentina y Estados Unidos. Por ejemplo, ayudaría a darle más volumen. Me parece que hay tiempo y hay tiempo para que lo piense el contribuyente y hay tiempo para que el gobierno vaya agregando algunas perlitas que influyan también en el camino. Para seguir tomando esta Sí. decisión, una perspectiva que hay que ver sobre lo que puede pasar en Argentina es Brasil. No lo hablamos hoy durante el programa. Sí. Contame un segundo. De Brasil dejamos de hablar, después de haber sido, hablamos mucho más que sobre el Brexit, es ¿no? Y dejamos de hablar, y si dejamos de hablar es algo sobre lo cual teníamos una opinión que estaba un poco en la cuerda floja, no sabíamos si el nuevo gobierno iba a durar, no iba a durar, si iba a haber elecciones antes de fin de año, etcétera. Todos esos temas han salido al radar de la mejor manera, como un actor que hace mutis por el foro, digamos, sin notarse, y ahí hay ya una conclusión. Lo que era tremendamente inestable se ha convertido en algo Qué buen bastante punto, estable. es verdad. Al no hablar es más estable. Exacto, hablábamos de esto cuando pensábamos que esto terminaba mal y a lo mejor no hablábamos al principio, pero pues después fuimos viendo cómo esto iba escalando. No hay que olvidarse que Dilma ganó una elección, ¿no? Dilma también tuvo su expectativa de segundo semestre, en realidad muy favorable en el primer trimestre después de haber ganado la elección. Cuando lo nombra como ministro de Economía Joaquín Levy, hace un ajuste ortodoxo, la cosa no funciona, pero los 2 o 3 primeros meses tuvo un apoyo de los mercados muy, muy grande. Y después la cosa se desmadró, un poco por la herencia económica, yo creo que ahí hay algo para mirar. Dilma se sucedió a sí misma, no hubo un cambio de gobierno. Ella advirtió que tenía que cambiar el rumbo porque las cosas así no seguían, hizo el cambio no funcionó y se lo llevó puesto a ella. Dentro de la herencia no solo había cosas económicas delicadas, sino también un problema político y un escándalo judicial muy grande, y yo creo que la salida de Dilma es la combinación de los dos elementos. Me parece que si la economía hubiera respondido, ella hubiera podido maniobrar mejor la crisis judicial, ¿no? La verdad que este es un gobierno interino, provisorio, y Dilma todavía puede volver a ser presidenta. Lo que creo que estamos viendo es una respuesta del establishment brasileño, de los políticos que probablemente si uno seguía tirando de la piola iban a ser los próximos que iban a terminar con problemas serios judiciales, y también del establishment empresarial que está en la misma posición de su lado. Creo que lo que han hecho es un acuerdo muy sólido y han mostrado, digamos, su peso específico, que lo hablamos cuando se constituyó el gobierno. Era un gobierno de pesos pesados, eso puede ser un lastre y uno hundirse más rápido, pero acá estamos viendo otra cosa. En las primeras semanas Temer perdía un ministro por semana y la sensación de inestabilidad era muy grande. La verdad que hay que reconocerles que han manejado la situación, han bajado esas expectativas, eso se nota en los mercados cambiarios, etcétera, y la cosa no está resuelta, pero claramente me parece que se han aferrado al timón, les iba la vida en eso. Y bueno, están... Y hay números económicos que también es, y ahí te llevo a la Argentina, porque ya hay una realimentación, digamos. En vez del segundo semestre hay una expectativa de crecimiento del 1%, que no es muy grande, pero antes era de caída para el año que viene. Entonces también hay una expectativa de que la cosa se dé vuelta. Pero a ese punto voy, ya repasamos más o menos Estados Unidos, hablamos de Europa, de terrorismo, pasamos por Brasil y quiero recalar en Argentina, pero tomando lo que decías recién de Brasil.
Porque también depende con qué compares. Porque si vos venís comparando con un trimestre anterior que había sido mejor, va a ser malo. Sí. Pero todas las comparaciones ahora, en Argentina también, muchas de las comparaciones van a ser con En Argentina esto es trimestres peores. evidente. Uno ve la comparación interanual, el número es horripilante. Ahora, ese número es horripilante en parte por, eso dice, digamos, uno lo puede descomponer, que estábamos relativamente en un nivel relativamente alto, segundo y tercer trimestre del año pasado, pero eso es historia. Y eso es buena parte de la caída, y después que hemos seguido cayendo ahora. Cuando preguntamos por el segundo semestre o por las posibilidades de recuperación, etcétera, lo del 2015 no juega. Y eso es buena parte del número. Lo que tendríamos que ver son las cifras de ahora en adelante. Como muchas están sujetas a estacionalidad, las cifras desestacionalizadas. Como desestacionalizar correctamente es muy complicado, esas cifras hay que manejarlas con pinzas. Muchas cifras están. Normalmente no son las que están en los titulares, hay que buscarlas abajo. Y ahí lo que uno está viendo es, sin duda, un orden de magnitud de caída menor. En algunas cosas una cierta estabilización, ¿no? Y la verdad que el segundo semestre es largo. Estamos terminando julio, queda el resto, y yo diría, más allá sacándole la propaganda, uno podría decir el segundo semestre no es lo que era o lo que fue en el 2002. Pero sigue vigente la idea de que la segunda mitad del año va a ser mejor. Me quedo con eso que hablamos de Brasil, repito, como disparador, y en Argentina, que quizás sea más fácil conseguir ahora porque los puntos de comparación y de referencia van a arrancar de puntos más abajo. Sí, eso lo vas a notar en la comparación más burda, más popular, recién en el cuarto trimestre. Tal cual. Y vamos a, si querés, desmenuzar algunos puntos de preocupación o no. Sí. Uno de los puntos de esta semana es la tasa de interés, que la seguís manteniendo en niveles altos. Sí. ¿Preventivo o no con respecto a la inflación? Yo creo que es bastante juicioso, una decisión muy razonable. La inflación rebotó, no la general, que ha estado cayendo, algunas mediciones de inflación núcleo, algunas mediciones de alta frecuencia, sobre todo hacia fines de mayo, rebotaron bastante. El Banco Central reaccionó y dejó de bajar la tasa antes de que saliera la información oficial. La información oficial mostró estas señales mixtas que nombró el Banco Central. Es prudente dejar las cosas como están, porque la mejor inversión que puede hacer el Banco Central es en reputación y en credibilidad. Y entonces, si necesita transmitir la idea de que su objetivo es combatir la inflación, nada mejor que frenar una variable que genera alguna presión, incomodidad y un cierto apuro porque se baje la tasa, y esperar que la tasa de inflación baje. Si uno mira mediciones de alta frecuencia, la tasa de inflación ha bajado bastante. Te diría que lo que supo ser 3% un mes atrás, hoy es 1,5% o menos, según una medición casera que puede tener, no tiene pretensiones de perfecta exactitud, pero digamos que viene funcionando bien. No tiene sentido bajar la tasa por bajarla si no hay credibilidad, y menos si la inflación se descontrola, porque no va a tener ningún efecto expansivo. Lo que es expansivo es bajar la tasa cuando eso transmite también una realidad de que uno está controlando la situación, bajando la inflación. Yo creo que acá rige el precepto de Napoleón: vestime despacio que estoy apurado. Entonces el Banco Central puede hacer una pausa ahora, dejar que la inflación baje, que aparentemente es lo que sucede. Muchos de los shocks que han elevado por lo menos el titular de la inflación han desaparecido, y de hecho la inflación ha subido, pero el tarifazo de gas no se ha cobrado, y ahí entonces si uno no lo pagó, esa inflación tampoco la sufrió. Pero me da la sensación de que vamos a tener una meseta, que hay datos que indican que está moderándose la inflación, y después el Banco Central va a hacer una baja agresiva y va a recuperar el tiempo. Necesito interrumpirte ahí para meterte otro tema sobre la mesa. 70% de la bibliografía, podés decir, te encuentra 70 razones, no sé, me agarró el número 70, para explicarte por qué el tipo de cambio quedó retrasado y que con este tipo de cambio retrasado es muy difícil arrancar la economía. Pero también ese mismo 70% de gente, y no sé por qué digo este 70% de gente, obviamente estoy diciendo un número cualquiera, también te dice, tengo 70 razones para decirte que va a seguir atrasado por este tipo de dinámica. ¿Cómo salís de esto? Huevo gallina, tipo de cambio atrasado y todos los motivos para que siga siendo atrasado. Sí. No te voy a citar 70 papers de la literatura, podría, ni claro. 70 opiniones que a lo mejor tengo yo, pero yo te diría que, dada la situación, me parece que lo más práctico, lo más prosaico, lo más eficaz es bajar la inflación y después tratar de corregir el tipo de cambio real con menos impacto sobre la tasa inflacionaria. Yo creo que acá hay un problema de atraso cambiario que obviamente es heredado, que se corrigió parcialmente, pero que va a seguir subsistiendo, entre otras razones, porque la política económica aplicada preserva un desequilibrio fiscal muy grande, eso tiende a apreciar el tipo de cambio,
y por otro lado tiene como instrumento antiinflacionario una política monetaria un poco más restrictiva, con una tasa de interés real positiva, y eso atrae dólares financieros. Bueno. Tenemos un blanqueo por delante, entonces la verdad que el atraso cambiario en cierta medida lo estás Pero me estás fabricando cantando, a eso voy, Sí. y vamos al comprovendo, final. Me estás cantando un trading. Sí. Al menos un trade, Sí. un sistema operativo. Seguí en pesos un tiempo y después dolarizate. O sea, hasta Pensalo que al la revés. tasa baje. ¿Qué éxito, qué probabilidad de éxito puede tener un plan económico de estabilización en la Argentina donde hay tantas cosas sueltas, donde hay eventualmente también problemas de gobernabilidad o potenciales, si el principal o el activo financiero que mejor funciona es un activo en dólares y los pesos no? Entonces, Está muy bien. eso está claro, digamos. La apuesta, cualquiera sea, necesita que el inversor en pesos tenga por lo menos un horizonte despejado, cierta confianza, porque si no, de otra manera, hace agua el programa económico, las expectativas sobre el gobierno y muchas otras variables que tienen prioridad. José, cerrando, ya tengo Sí. que entregar el programa. Pero ya que te tuve de protagonista hoy, ¿hay algo de lo que no hablamos en el programa de hoy que el inversor tiene que saber? El tema del helicóptero monetario, lo que pasa es que a esta altura poco podemos decir, pero importa mucho, me parece, lo que va a suceder en materia de política monetaria, fiscal, la última parte del año. Ahí tiene que ver algo Trump, algo lo que suceda en Japón. Es decir, esta situación económica que es buena desde el punto de vista de los mercados, que en el corto plazo uno podría decir generaba el temor de un enfriamiento por el Brexit y muchas otras cosas, y eso no se ha dado. Me parece que no va a terminar acá, que todo este proceso político, independientemente de los resultados, gane Hillary o gane Trump, va a generar hacia adelante un replanteo, digamos, de cómo vamos a usar la política monetaria para salir de este atolladero, y ahí va a haber más espacio quizá para la política fiscal, y va a requerir algún cambio en la manera de aplicar la política monetaria. Voy a cerrar el programa robándote una frase, la de Napoleón, pero en realidad la voy a llevar a las inversiones. Algo así como que el consejo de hoy es: piense despacio, mire las alternativas tranquilo, así gana plata rápido. Sería así el ejemplo. Sí, o así gana plata al final del proceso, Al final aunque del le lleve proceso. un poco más de tiempo. José, muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes también, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo en esta propuesta del sistema bursátil argentino que se llama Comproventa.